Jesús. La gloria es de Jesús. Buenos días. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar en esta mañana con el tema titulado Renueva tus pensamientos cada día con la palabra de Dios. Amén. Esa fue la palabra que el Señor me dio esa madrugada. ¿Por qué renovar? ¿Por qué mis pensamientos? ¿Por qué cada día? ¿Y por qué con la palabra de Dios? Ahí hay varios por qué. Mis pensamientos, el campo de batalla que nosotros tenemos. Quise iniciar con los versículos bíblicos que leí, porque cuando nosotros meditamos en la palabra, y dice, verdad, en Jeremías 29, verdad, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dijo? Jehová. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando tenemos eso en nuestra mente, cuando estamos seguros de aquel que nos ha llamado y que tiene nuestras vidas en sus manos, cuando quieren venir esos pensamientos a traer cosas para dañarnos, para hacer que miremos atrás, para hacernos retroceder, para afligirnos, para hacernos sentir menos, y recordamos este versículo que nos dice a nosotros hoy y ahora, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor me dio todo lo que tengo escrito aquí en esa hora, y cuando el Señor me empezó a dar esa palabra, encendí la luz del teléfono y empecé a anotar todo lo que tengo aquí escrito. Me lo dio el Señor a esa hora. La gloria es de Jesús. ¿Por qué los pensamientos son tan importantes cuidarlos? Porque son ellos los que nos hacen avanzar, lo que nos hacen detenernos o lo que nos hacen volver atrás. ¿Por qué razón? Porque cuando se nos olvida este versículo de inicio que acabo de leer y nos dejamos llevar, eso trae consecuencias. Nos apaga, nos amedranta, nos deprime muchas veces, nos hace sentir que no vale la pena seguir. Cuando miramos todo lo que está sucediendo, muchas veces nos asustamos, pero cuando estamos seguros de que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son buenos, pensamientos de bien y no de mal, entonces nosotros en Él estamos seguros y confiados. Amén. Cuando vienen esos pensamientos de madrugada, de noche, en la mañana, a cualquier hora, en cualquier lugar, esos pensamientos que nosotros, muchas veces yo era de las personas que cuando venían pensamientos, eran más pensamientos negativos que positivos, porque así a mí me criaron. Tú no sirves, tú no vales, nadie te quiere, a ti te regalaron, te iban a echar en un bote de basura, quién sabe quién te parió, tú eres la cenicienta, tú nos vales, tú te arrimás, tú esto, y todos esos pensamientos yo me los empecé a anidar. Y los dejé entrar en mi vida y viví muchos años hasta muy adulta con todos esos pensamientos, creyendo todo aquello. Pero Dios me ha venido enseñando que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de mi vida, que son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando nosotros hacemos vida la palabra de Dios, esos pensamientos que hacemos, no los dejamos entrar. Hablaba con alguien hace un tiempo y le decía esa palabra. Cuando viene el pensamiento va a venir. Y van a venir aquellos pensamientos que el enemigo sabe que te pueden dañar, que te pueden turbar, que te pueden hacer mirar atrás, que te pueden detener, que te pueden abrumar. Aleluya. Pero cuando viene ese pensamiento y llega y tú no le abres la puerta, no se va a anidar en ti. No se va a mudar, no se va a establecer, porque depende de nosotros si nosotros lo dejamos que se haga vida en nosotros. Si lo dejamos que se atesore, que se enseñoree, que se quede ahí. Yo era de las personas que duraba noches pensando lo mismo, como un ciclo. Lo mismo, todo lo que me habían dicho, todo lo que habían declarado, todo lo que me decían. Y no había nada bueno para Raquel. Pero se me estaba olvidando que había una palabra que me decía que Dios tenía pensamientos para mí, que eran buenos, que eran agradables. Y todavía aún con el tiempo seguimos luchando, porque cada uno tiene debilidades, y mis debilidades han sido mis pensamientos que muchas veces me limitaban y muchas veces me quieren limitar. Y cuando quiere venir, porque esa hora yo tenía una lucha, pero me sentí diferente. No me sentí como en tiempos atrás, donde yo me desesperaba y quería salir corriendo y quería que las cosas cambiaran en un abrir y cerrar de ojos. A veces las cosas no pueden cambiar porque son necesarias y son las que nos van a llevar a donde Dios quiere.
Y cuando yo empecé a luchar con esos pensamientos, y dije, usted aquí no se anida, usted aquí no es bienvenido, esta casa ya no le pertenece porque mi Cristo vive. El Señor me dio esa alabanza esa madrugada, porque mi Cristo vive y vive en mí y me ha liberado y me ha cambiado. Y no importa la percepción que otro pueda tener de mí. No importa que mi familia no me escriba ni siquiera para saber si vivo o muero. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Redentor ha hecho grandes obras en mí y seguirá haciendo en mi vida y seguirá transformando. Aleluya. Y aunque pueda haber muchas cosas contrarias a mi alrededor, con mis ojos naturales, yo sé que mi Cristo vive. Aleluya. Y con yo saber eso, ya eso es un motivo más para yo seguir en gozo, para yo seguir en gloria. No es que no tenga dificultades, no es que no tengamos dificultades, la vamos a tener porque la palabra dice, y yo compartía con la directora el viernes esa parte, que en el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no puede estar depositada en hombre, ni en un pronóstico, ni en la situación que estemos viviendo, ni siquiera en nuestra economía o nuestro intelecto. Debe estar en Jesús. Aleluya. Y qué precioso cuando yo empecé en esa noche caminando en la sala de mi casa a esa hora. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que tus planes para mí son distintos. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que lo que tú estás permitiendo, aunque me duela, es para mi bien. Y agradecía en vez de quejarme. Y dije en un momento, wow, gracias Señor, porque me permitiste gozarme en medio de esta situación que estoy viviendo ahora, porque no entré en queja, porque no entré en lamento, porque no entré en lloro, porque no entré en desesperación, sino que dije, yo sé que mi Cristo vive, aleluya, y yo sé que el diablo no estaba contento conmigo, y le dije, usted aquí no se anida, porque mis pensamientos le pertenecen a Cristo, porque Él es quien tiene palabra de vida para mí, amén. Vamos a 2 capítulo 10, versículo del 3 al 5. Vamos a leer algunos versículos, aleluya. Espero que estén entendiendo el mensaje, porque cuando Dios nos da una palabra, trabaja con nosotros primeramente y también con el que vaya a escuchar, amén. 2 capítulo 10, versículo del 3 al 5. ¿Por qué repito a veces las citas bíblicas hasta 3 veces? Porque a veces he mirado, no cuando predico, que hay personas que no pueden buscar con la misma agilidad, y hasta en eso tenemos que tener amor. Tenemos que tener empatía, porque yo lo puedo buscar en 2 segundos, pero hay otros que se tardan más, y para que ellos puedan buscar, yo les repito la cita. Amén. ¿Lo tienen todos? 2 10 del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según qué, la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos de que, ay, pero que yo vine a la iglesia el viernes, ¿por qué hay que venir domingo? Hasta esos pensamientos, llevarlo a la obediencia a Cristo. Hasta esa sencillez. Porque a veces nos pasa de que porque yo vine ayer, ya hoy no tengo que venir. De que porque yo canté ayer, ya hoy no tengo que cantar. De que porque yo leí la palabra ayer, hoy no tengo que leer. ¿Por qué dice el tema? Renueva tus pensamientos cada día con la palabra de Dios, porque ella es la que te inyecta vida. La palabra es la que te inyecta vida, es la que te revela el propósito de Dios, es la que te revela su plan divino, es la que te conecta con Él, aleluya, y te hace cambiar esos pensamientos que se levantan y que quieren dañar y que quieren hacernos daño y que quieren detenernos, porque el propósito del enemigo, él no tiene hora, no tiene día específico para hacernos mal. Pero qué bonito que dice que derribando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el Cordero de Gloria. ¿Están entendiendo? Pues aunque andamos en la carne,
No militamos según la carne, tenemos un cuerpo físico y muchas veces nos llevamos de decir, pero es que yo soy humano. ¿Y quién dijo que no somos humanos? Pero si tenemos la mente de Cristo, la hermana Soli predicó una vez de ese tema, si tenemos la mente de Cristo, aunque tengamos un cuerpo natural, una vida natural, tenemos sentimientos, tenemos pasiones, tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos anhelo, todo eso está en nosotros, pero que todo eso lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Estamos en carne, pero no militamos, no vivimos según la carne, sino según Cristo. Por eso nuestros caminos tienen que ser diferentes. Estamos ahí en el mundo, vamos al colmado, entramos a una tienda, trabajamos en un mundo secular, pero que lo que está allá afuera no nos contamine, no nos intimide, no nos limite, porque nuestra vida le pertenece al reino de los cielos. Aleluya. Y dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, porque el enemigo se levanta, pero muchas veces pensamos que se levanta de manera física. Empieza a usar aquello que sabe que te derriba en tu contra. Entonces ahí es que está el detalle, conocemos la palabra, esos pensamientos vamos a someterlo a la voluntad de Dios. Yo sé que mi Cristo vive, la nevera está vacía, yo sé que Dios me suple. Estoy enfermo, yo sé que Dios me sana. Estoy en dificultades, yo sé que Él me restaura, aleluya. Pero se oye bonito. Pero cuando se está viviendo, ¿es fácil decirlo? Claro que sí. Porque si lo tenemos a Él y sabemos que Él vive en nosotros, nosotros podemos declararlo, confiarlo y vivirlo en nosotros. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Gloria, derribando argumentos. Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las fuerzas espirituales, yo le digo a mis compañeras allá en la escuela, que hay cosas que se mueven, que porque nosotros no lo veamos no quiere decir que no existan, porque el enemigo no es un ser físico con un cuerpo como nosotros, es espiritual y usa todo lo que quiera para dañarnos. Y las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios. ¿Por qué dice en Dios? Para que nadie diga que tiene fuerza en sí mismo. Porque mientras se levante el hombre fuerte de que yo puedo caminar solo, de que yo solo o sola voy a superar esto, nadie puede sin el Señor. Por eso dice la palabra, renueva tus pensamientos cada día. Tenemos que comer. Cada vez que abremos la Biblia y leemos, estamos comiendo. Y mientras más comemos, más le conocemos, más se revela, más se manifiesta y más nos fortalece. Y va cambiando esa manera de pensar tan negativa y tan fea que a veces nos tenemos, ese concepto que a veces tenemos de nosotros mismos. Dios lo cambia. Porque Dios nos mira y dice, wow, pero si tú supieras los pensamientos que yo tengo acerca de ti, si tú supieras el plan perfecto que yo tengo para ti, si tú supieras cómo tú te vas a ver el día de mañana, pero nos limitamos en lo que estamos viviendo hoy y ahora y en lo que tenemos por delante. Y estamos olvidando que más allá hay algo glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. Usted tiene visita y usted prepara lo más bonita su casa y manda a buscar brindis para brindarle a esa visita, porque usted lo quiere recibir bien, usted quiere que se sienta agradado y quiere darle lo mejor a esa persona especial que va a visitar su casa. Mucho más el Señor tiene para nosotros tantas maravillas y a veces nos dejamos influenciar por ese campo de batalla que empieza ahí y ahí y ahí. Y yo he tenido unos ataques que yo tengo meses con esos ataques ahí, y no me suelta, pero yo sé que mi Cristo vive, pero yo sé que su propósito conmigo es grande, pero yo sé que mientras más fuerte es la batalla, más gloriosa va a ser lo que Él va a hacer en mí, porque es necesario, aleluya. Tal vez en otro tiempo yo estuviera llorando en un rincón como siempre, pero ya no más, porque yo sé que mi Cristo vive y que sus pensamientos para mí son buenos. Amén. Y maravilloso. Y para cada uno de ustedes, no me estoy refiriendo nada más a mí, en general, para todos nosotros, sus pensamientos son buenos. Aleluya. Gloria al Señor. Hebreos 4:12, una palabra que muchos conocemos. Amén. La gloria es de Jesús. Santo es el Cordero de Gloria. ¿Están entendiendo la palabra, verdad? Amén. Gracias, Señor. Eso es lo importante.
Hebreos 4:12 dice la palabra en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y es que eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, aleluya, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. No quiere decir que usted lea estas letras y que eso no va a causar un efecto en usted. Porque lo que está aquí tiene vida, y cuando usted lo abre y lo lee y lo medita y piensa en ello y lo aplica en su vida, porque a veces decimos, sí, pero que yo leí la palabra y yo no recibí nada. Pero que yo me sé la Biblia de tapa a tapa y que yo me veo igualito. Porque hay una disposición de parte de nosotros. Usted quiere que Dios le hable, entonces procure que Dios le hable. Medite en la palabra, analicémosla, comámosla. Los martes no debería de estar la iglesia casi vacía con 15, 14, 16 personas todos los martes, porque es un estudio bíblico que nos ayuda a conocer más al Señor, donde se escudriña más a profundidad lo que es la palabra de Dios. Y si hay alguna duda o algo que no podemos entender, podemos preguntarlo mediante el estudio. Y estamos fallando en eso cuando no venimos al estudio de los martes. Entonces aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Corta todo lo que no le agrada al Señor, porque este es el único libro completo donde habla de todo lo que necesitamos en el diario vivir. Habla del trabajo, habla del matrimonio, habla de la crianza de los hijos, habla de todo lo que necesitamos. Este es un libro completo. Y hay tanta grosura que si nosotros buscáramos más, nos llenaríamos más. Y mientras más llenos estamos, cuando el enemigo quiere venir a traer cosas para dañarnos, eso hace como un rebote. Porque estamos tan llenos de la palabra, tan impregnados, tan nacidos de ella. Y yo creo tanto en lo que dice la palabra, que todo lo que quiere venir a derrumbarme no puede. ¿Por qué? Porque yo estoy afianzado en su palabra. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que hay en nosotros, Dios lo conoce. Lo más profundo, lo más íntimo, aunque los demás no me vean, Dios ve lo que yo veo. Dios sabe lo que yo pienso, lo que yo siento, porque yo puedo estar diciendo una cosa y pensar otra. El ser humano tiene esa capacidad. Y como Dios lo conoce, dice que a través de la palabra, dice que discierne aún los pensamientos. Pero cuando viene la palabra y tú eres un mentiroso, dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahí viene y te corta. Los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Ahí viene y te corta. Eso es lo que quiere decir esa palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra todo lo más profundo, lo que está allí adentro que nadie ve, que solo nosotros sabemos que está ahí. Y eso lo va cortando la palabra a la medida que vamos buscando, a la medida que vamos escudriñando, a la medida que nos congregamos, cada día vamos escuchando la palabra. Por eso siempre decimos y procuramos que la palabra que recibimos se haga vida en nosotros. ¿Cómo se hace vida? Cuando si yo soy mentirosa y la palabra me dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, yo no voy a hablar más mentira porque yo quiero gozarme con mi Señor. Eso es así de simple. Ponerla en práctica, caminar en ella, confiado en ella. ¿Y por qué dice renueva tus pensamientos cada día? Porque tiene que ser diario, porque si tú buscaste hoy es domingo, pero ya mañana lunes tú no buscas, dice la Biblia, que cada día trae su propio afán. Entonces, si ya tú te quedas con lo que tú recibiste el domingo, pero ya el lunes ya tú te jactaste, porque ya tú dijiste que tú recibiste, que ya tú buscaste, que tú estás lleno, que tú estás completo, entonces lo que llega el lunes, ¿qué hace? Te tambalea, porque aunque tú tengas la sustancia del domingo, te hace falta lo del lunes. Es cada día, todos los días, buscar el rostro de Dios, en oración, en ruego,
con acción de gracia. Gracias, Señor, por lo que estás permitiendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que tú estás permitiendo en mí. Gracias por lo que permite que mis ojos puedan ver. Gracias por todo, Señor. Aleluya. Porque es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que demos gracias por todo y en todo. Amén. Dice Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 9. Filipenses 4, aleluya. Estuvimos compartiendo esos hermosos versículos que lo compartió el hermano Samuel en el estudio. Aleluya. Filipenses 4, del 8 al 9. Dice el título: en esto pensad. ¿Qué pasa con los pensamientos? Viene un pensamiento de que me duele aquí, pero yo empiezo a darle vida a ese pensamiento, y no es que porque yo no le dé vida a ese pensamiento el dolor tal vez no se me vaya a quitar, pero cuando yo empiezo, sí, pero que me duele aquí, y vuelvo y me duele aquí, y paso todo el día con eso y nada más pienso en esa situación. Pero cuando yo agarro lo que dicen estos versículos aquí, en esto pensad, dice aquí la palabra, verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Jesucristo, el único verdadero. Aleluya. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a cambiar esos pensamientos malos, negativos, y no solamente de cosas que nos pasan, a veces de cosas que nosotros queremos hacer, que a Dios no le agrada. Esa cosita que se levanta de que yo quiero ver o hacer tal cosa o ir a X lugar, pero yo sé que a mi Dios no le agrada. Vamos a pensar, como dice aquí, en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, en esto pensar. Pensemos en Cristo. Pensemos en su muerte, pensemos en su resurrección, pensemos en su vida, pensemos en sus planes y propósitos para cada uno de nosotros, que son buenos pensamientos. ¿De qué? De bien y no de mal, para darnos ¿qué? El fin que esperamos, porque esperamos un fin bueno para nosotros, pero estamos caminando para llegar a disfrutar de ese fin bueno. Estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros para poder llegar. Y podemos decir, pero que es difícil. ¿Y quién dijo que es fácil? Porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha donde yo quiero, pero el espíritu quiere. Yo quiero esto, pero el espíritu quiere aquello. Y se levanta una guerra en nuestro interior y en nuestra mente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy al culto o no voy? ¿Leo la Biblia o no la leo? ¿Canto alabanza o no canto? ¿Le doy prioridad a lo que dice fulanito, perecejo, sutanejo? Si me habló mal, si me habló feo, si me habló mentira, si me hizo esto, me hizo aquello. ¿A qué le damos lugar? ¿Cuáles son los pensamientos que estamos anidando y atesorando? Que soy un fracasado, una fracasada, que no he alcanzado lo que he querido, que no, yo quería ser enfermera en el plano natural, pero Dios no me lo permitió. Y soy conserje y a mucha honra limpio, porque es la oportunidad que Dios me ha dado. Pero eso no me denigra como persona, porque lo que yo soy no se caracteriza porque yo tenga un título. No está mal a los que estudian, que sigan estudiando y que se preparen. Eso es algo bonito, siempre y cuando pongan a Cristo delante. Pero no limitarnos por tal vez cosas que quisimos lograr que no pudimos en algún momento, o cosas que quisimos hacer, o que a veces se levanta como, wow, si yo pudiera hacer tal cosa, pero a Dios no le agrada, y viene como esa lucha, como que se levanta, como que sí, como que no. Todo eso vamos a pensar en qué, en lo bueno, en lo verdadero, en lo amable, en lo justo, en lo puro. Todas esas características solamente están en Jesús. Todas esas características solo están en Jesús. Y cuando pensamos que Él anduvo aquí en la tierra, caminando con mi cuerpo, con mi naturaleza, con mis deseos, con mis pasiones, con mis sentimientos, y no pecó, uno se pone a meditar y dice, wow, porque Él pensaba en las cosas de su Padre. Y eso era lo que le fortalecía. ¿Ustedes creen que en algún momento Jesús no hubiera querido darle un buen jaquemazo a uno de esos que lo trató mal? En su naturaleza, porque era hombre.
una palabra, ¿verdad? De decirle, responderle, porque tenía el derecho de hacerlo, porque sabía que era inocente. Pero ¿qué dice? Que guardaba silencio, porque él estaba tan impregnado en las promesas de su padre, que lo que le estaba pasando aquí abajo era nada para él. Entonces, cuando nosotros dejamos de pensar en lo que dice este versículo y estamos pensando solo en terrenal, entonces, ¿con qué fortaleza vamos a poder caminar y avanzar? No podemos, porque nos desconectamos de las promesas de nuestro Padre. Por eso Jesús siempre, todavía en la última hora, cuando fue a ese momento de oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, entregando en su totalidad su voluntad natural. Y dice que el sudor que corría era como grandes gotas de sangre. Y se lee precioso y muy lindo. Hubiera podido en aquel momento: yo no voy a morir por esa gente y me voy a devolver, y podía hacerlo, pero se mantuvo hasta el final, porque siempre estuvo conectado a las promesas de su Padre. Cuando nos desconectamos del propósito de Dios y se nos olvida lo que decía el primer versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, entonces nosotros nos dejamos limitar y podemos decir: wow, pero que yo estaba avanzando, ¿y qué pasó que me veo allá atrás? Hacía yo ese ejemplo en otra prédica que había compartido, porque nos desconectamos. Y viene como las plantas que le van cortando las hojitas, y la que no está conectada a la raíz se seca. Y eso pasa con nosotros. Nos vamos secando. Nos vamos secando, y por eso vemos que no hay avance. Y por eso vemos que mientras más nos desconectamos del Señor, más grande es la lucha. Porque aunque la lucha, cuando estamos buscando más a Cristo, se arrecia, pero cuando usted está impregnado en esa palabra y fortalecido en esa palabra, usted está tan seguro en Él y tan convencido que lo que le pasa no es nada comparado con lo que usted va a recibir si usted permanece de pie. Pero cuando usted se desconecta, las tribulaciones se arrecian, pero se arrecian por causa de la desobediencia, y usted no cuenta con el respaldo de Dios. Y ahí es que está la diferencia. ¿Estamos o no estamos? Porque solo son dos caminos. Y si elegimos el camino verdadero, entonces tenemos que caminar como Él nos ha hablado. Amén. Vamos a buscar en Salmos 139, versículos 23 y 24. Gloria al Señor. Salmos 139. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo bueno, todo lo justo, en esto pensad. Gracias, Señor Jesús. Tus obras que son fieles y verdaderas. Aleluya. 23 y 24. Cuando tenemos un corazón dispuesto para el Señor, en nuestra oración no solo debe de ser como cuando usted va a un colmado y le dice: dame 1 kilo de salsa, dame un sobre de aceite, dame 1 libra de arroz, dame 2 libras de cebolla, dame 1 libra de pollo. Usted va a pedir porque usted está comprando. Pero cuando vamos delante del Señor, esas debilidades que hay ahí en nosotros, que están ahí, que nosotros sabemos, aunque los demás no la vean, esas son las primeras que debemos someter bajo la autoridad del Señor en oración. Señor, tú sabes que yo tengo una debilidad en X cosa o en aquella cosa, o yo quiero hacer tal cosa, pero no estoy seguro. Todo eso, someterlo en oración conforme a la palabra de Dios. Y dice aquí el verso 23, aleluya: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Era un corazón abierto a la voluntad de Dios. Esta oración: examíname, escudriña lo que hay en mí. Eso es cuando un corazón quiere cambiar, cuando una vida quiere ser diferente, quiere caminar diferente. Entonces hace esto: Señor, tú sabes lo que hay en mí. Tú sabes cuáles son esos pensamientos que me atormentan. Tú sabes cuáles son esas ideas que vienen a mi mente que me quieren hacer retroceder. Aleluya. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, o sea, todo lo que hay en mí. Conócelo, Señor, para que tú lo cambies, para que tú lo quites, para que tú me ayudes a caminar por encima de eso. Aleluya. Porque el deseo va a estar ahí. La única diferencia es que es sepultado bajo la voluntad de Dios.
Porque a veces pensamos que ya yo no voy a tener deseo. ¿De qué cosa? Puede estar el deseo. Se puede levantar en el momento menos esperado el deseo de fallarle a nuestro Dios. Pero que aunque el deseo se levante, aleluya, conforme a lo que hemos recibido, tenemos la autoridad y el poder de someter ese deseo bajo la voluntad del Señor. Aleluya. Y dice el 24, y ve si hay en mi camino de perversidad. Examíname, escudriñame, evalúame, Señor. Eso es una oración de un corazón que quiere agradar al Rey. Examíname, evalúame, dime, ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Pero para qué? Para seguir igual. Dice la última parte del 24, y guíame en el camino eterno. Aleluya. Y guíame en el camino eterno. ¿Pero qué le dice? Pruébame y conoce que mis pensamientos, porque esos son los que están aquí adentro, que nada más nosotros sabemos que cruzan, que nada más nosotros sabemos que están ahí. Amén. Entonces por eso es que Él está planteando y conoce mis pensamientos y mira a ver si hay en mi camino de perversidad, para que entonces tú los sometas bajo tu autoridad y lo guíes y lo dirijas tú. Aleluya, bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Siguen entendiendo la palabra, verdad? Lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. Aleluya. Dice aquí el verso 7. Yo decía que cuando vienen aquellos pensamientos donde nos sentimos así o asá, o esos deseos que se quieren levantar para hacernos la guerra, aquí este versículo contradice todo aquello que decimos, es que yo no puedo, es que yo no tengo fuerza, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no me siento lo suficientemente fuerte. Y dice aquí la palabra, en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. Cuando decimos es que yo no puedo, es que yo no tengo fuerza, es que yo no me siento con la capacidad de yo vencer, porque es que a mí me gusta hacer tal cosa o me gusta hablar de X manera, pero que es que yo no puedo dejarlo. Aquí nos dice la palabra en el verso 7 que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio ha sido dado a nosotros. Y ese dominio propio, cuando quiere venir aquello a arrebatarnos lo de Cristo, lo sometemos bajo la autoridad del Padre, diciendo, tú no eres parte de mi vida. Aleluya, porque Dios me ha dado dominio propio, me ha dado la fortaleza, me ha dado la capacidad para yo decirte, tú aquí no habitas más. Pensamiento de lujuria, pensamiento de fornicación, pensamiento de adulterio, pensamiento de que yo soy el más miserable, el más pobre del mundo, pensamiento de que todas las enfermedades nada más vienen a mí, pensamiento de que todo me sale mal y yo veo que a los demás les salen bien. Todos esos pensamientos están en nosotros. Pensamiento de que yo tengo 20 años en la iglesia y siempre estoy en el mismo nivel. Todas esas cosas pasan por nuestra mente. Y cada uno nos vamos a revisar y examinar y a autoevaluar. Así como decía el Salmo, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad. Vamos a examinarnos. ¿Cuáles pensamientos llegan a nosotros que tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo? Aleluya. Yo escribí algo aquí y dice, la palabra de Dios te ayuda a renovar tus pensamientos cada día al reemplazar la ansiedad, porque cuando empezamos con los pensamientos viene el espíritu de ansiedad. El espíritu de ansiedad que te abruma, que te angustia, y a veces llegamos hasta a sufrir de los nervios de la ansiedad por estar pensando siempre todo aquello que el enemigo quiere que nosotros pensemos para tenernos ¿qué? Atado. Y dice, todo debe de reemplazar la ansiedad y la negatividad con la verdad y la paz que Cristo da. Este proceso de transformación llamado renovación de mente cambia tu forma de percibir la vida y te permite alinear tus decisiones al propósito de Dios. Meditar. Él nos ayuda. ¿A través de qué?
de su palabra. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos lleva, Él nos mueve cada día a través de su palabra. Pero necesitamos recibir más su palabra para ser más fortalecido, para ser más ministrado, para ser más enseñado, para ser más capacitado. Aleluya. Porque no nos comemos la palabra como es debido y por eso a veces estamos así como las olas del mar, que nos tambaleamos por cualquier cosa. Aleluya. Es el proceso de sustituir patrones de pensamientos negativos, limitantes o mundanos por la verdad de Dios. Es el proceso de sustituir patrones de pensamiento. ¿Cuáles eran mis patrones de pensamiento? A ti te regalaron, nadie te quiere, nadie se preocupa por ti, tú no eres importante, gran cosa Raquel, quién sabe quién la parió. Esos eran los pensamientos que por muchos años yo anidé en mí. Cada uno sabe en su vida todos esos pensamientos que te hacen limitar, porque cuando tú anidas ese tipo de pensamientos, entonces lo que hace es que tú te reprimes. Y es verdad que Dios me ama tanto que permite que yo viviera eso, o que me dijeran eso, o que me hicieran X cosas. Y ahí empieza el enemigo ¿a qué? A marcar su terreno y a ganar terreno ¿en qué? En nuestros pensamientos. Estrategias del enemigo para dañar tu mente. Tú no eres nadie, a ti nadie te quiere, tú no eres importante, tú no puedes avanzar, mírate, eres un fracasado o fracasada. ¿Cuántos años tienes en la iglesia y sigues igual? Los demás son mejores que tú, o puede ser inverso, tú eres mejor que los demás. Eso se puede levantar y hacer mucho daño también. Amén. Mira cómo volviste a pecar. Esa es una parte que el enemigo usa mucho. Cuando le fallamos a Dios y pedimos perdón, pero llega un momento en que fallamos nueva vez. Empieza ese pensamiento, mira cómo le fallaste, mira cómo le fallaste, mira cómo le fallaste. Pero es para limitarte, para que tú no tengas la confianza de tú acercarte, así como la parábola del hijo pródigo que compartía la sierva el viernes. A veces viene esa intimidación de que yo quiero acercarme a mi padre, pero me da vergüenza, me siento intimidado porque yo le fallé tanto, porque yo pequé tan fuerte contra él conociendo la palabra e hice esto o aquello, y viene esa limitante donde tú no quieres ni siquiera volver a la iglesia porque te sientes tan mal. No nos da permiso para pecar, pero si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre que es Jesucristo. Amén. No has logrado lo que has querido. Por más que intentas, siempre terminas fallándole a Dios. Ya no hay oportunidad para ti. Eres un débil o una débil. Mira cómo estás enfermo. Mira cómo está la escasez. Mira cómo tu matrimonio se destruye. Mira cómo tus hijos se han descarriado. Mira cómo todavía no has encontrado ese esposo o esa esposa que estás buscando. Todos esos pensamientos se levantan para venir a dañar. Y están en nosotros. Pero hay muchas palabras que nosotros podemos en nuestra mente pensar, decir y declarar para echar fuera todo aquello que el enemigo levanta. ¿Cómo enfrentar o refutar todos los pensamientos negativos con la palabra de Dios? Dios me ama, Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él dio su vida por mí. Dice la palabra que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque yo sé que los pensamientos que Él tiene para mí son buenos, son maravillosos, aleluya, porque Él no escatimó su vida para darla en amor a mí. Y todos esos pensamientos vienen y te confortan, te levantan, te sustentan, te ayudan a tu poder seguir hacia adelante. Pero si tú empiezas a anidar esos pensamientos y a alimentarlo y a añadir otros pensamientos negativos a tu vida, entonces ¿cómo tú vas a avanzar? No hay un avance si no contrarrestamos todo aquello con la palabra de Dios. Dice cada día, porque cualquier brechita, por pequeña que sea, puede ir creciendo. Un día sin la palabra, un día sin el servicio, un día sin la búsqueda puede ser muy grave para nosotros, porque necesitamos cada día alimentarnos con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Me quedan como 2 o 3 versículos. Bueno, 2 versículos en sí. Mateo 15, 19. Aleluya. La gloria es de Jesús. Mateo 15, 19. Dice aquí la palabra.
Porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todas aquellas cosas. Un señor me envió un día un audio compartiéndome la palabra y me dijo algo que me llamó mucho la atención y me habló de David. Y me decía en el audio que lo que llevó a David a pecar con el asunto de esa mujer fue que cuando él la vio, él se quedó mirando, pero volvió otra vez a ponerse en el mismo lugar para volver a mirarla. Pero volvió otra vez y se puso en el mismo lugar para volver a mirarla. Y empezaron los pensamientos aquí, a codiciarla, a desearla, a querer estar con ella. Hasta que eso llegó aquí, se anidó aquí en su corazón. Y eso fue creciendo, ese deseo, hasta que hizo todo aquel plan que ya sabemos para poder poseer a aquella mujer. Y todas las consecuencias que vinieron detrás de eso, porque empezó mirando. Tenemos que tener cuenta lo que miramos, porque lo que miramos empieza a traer aquí deseos, pasiones, sentimientos y cosas que no agradan a Dios. Empieza mirando, empieza haciendo planes en la mente, empieza a anidarse aquí en nuestro corazón y se ejecuta el pecado. Entonces tenemos que tener cuenta lo que miramos, también lo que escuchamos, también a dónde se dirigen nuestros pies. Todo aquello, meditar, Señor, tú quieres que yo vaya para allí, tú quieres que yo haga esto, tú quieres que yo vea esto, todo por más simple que sea. Vamos a involucrar a Dios más en nuestra vida. Así como en nuestro hogar, en nuestro plano natural. Si yo voy a salir, yo no cojo mi cartera y salgo y no le digo a mi esposo, le digo, no, mi amor, mira, yo voy a salir para tal parte. Voy para Moca, voy al trabajo, voy a hacer X cosa. Le comparto porque él es parte de mí, es mi esposo y está en la casa. Yo no salgo porque yo quiero, así por así me voy sin decirle. Entonces a Dios vamos a involucrarlo en todo lo de nuestra vida. ¿Hasta qué cocino? Oh, señora, Señor, yo no encuentro qué cocinar. Dime qué cocino. Hasta en eso. ¿Por qué? Porque eso hace que la relación se estreche más entre padre e hijo. Y esa relación se va fortaleciendo a la medida que nos vamos conectando, a la medida que en las cosas que vemos muy pequeñas, que vemos simple, aleluya, hasta en esas pequeñas cosas vamos a involucrar a nuestro Dios para que Él se revele a nosotros y nos diga cuál es su voluntad. Último versículo y luego de esto quiero hacer una pequeña ilustración. Está en Isaías 26, verso 3, un versículo muy conocido que a mí me encanta. La gloria es de Jesús. Isaías 26, versículo 3. Aleluya, la gloria es de Jesús. Santo es el Cordero de gloria. Bendito sea Jesús. Lo tienen, Isaías 26, versículo 3, dice aquí, tú guardarás en completa, no en un poquito, no en un término medio, no en 3/4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Repitamos, todos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay una promesa de parte de nuestro Dios que dice que Él va a guardar en completa paz. No es cuando todo esté bien, no es cuando las cosas estén como yo quiero, no es cuando las cosas me salgan bien, no es cuando yo me siento gozosa, me siento, hoy sí estoy en poder, hoy sí estoy contento. En todo va a guardarnos en completa paz aquel que nuestro pensamiento persevera totalmente en Él, porque cuando hacemos esto estamos depositando nuestra confianza plena en Él. Aleluya. Hermano Josué, por favor, voy a hacer una pequeña ilustración para concluir con ella. Bendito sea el Señor. Hasta aquí son los versos bíblicos. Señor les bendiga. La gloria sea de Dios.